Ahí estamos. Ok, disculpas por eso. Bueno, ahora sí ya estamos con todo. Empezamos la clase haciendo un repaso de la clase anterior. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Bueno, dijimos que las teorías científicas se componen de leyes e hipótesis y estas son de carácter general, ¿verdad? Un ejemplo sería, para todo A y B, si A y B tienen masa, la fuerza de atracción gravitatoria entre ambos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambos. La ley de la gravedad de Newton. Entonces es una oración de carácter general, ¿verdad? Porque afirma algo acerca de todos los objetos de cierto tipo. Para todo sistema aislado, su energía total es constante. Esta sería la primera ley de la termodinámica. Otro ejemplo más sencillo, todos los cuervos son negros. Este ejemplo le gusta mucho a los filósofos porque es sencillo. Entonces estamos afirmando algo acerca de todos los miembros de un conjunto. Son enunciados generales. Y los enunciados generales caen, ¿verdad?, dentro de lo que sería el problema de la inducción, que fue propuesto, ¿verdad?, por primera vez en la antigüedad por Sexto Empírico, era un filósofo escéptico, pero fue popularizado por Hume en sus ensayos en el siglo XVIII. Y básicamente el problema es que no importa cuántas instancias particulares de un enunciado general se observen, siempre existe la posibilidad de que aparezca un contraejemplo que lo refute. Habíamos dicho, ¿verdad? Observaste 2000 cuervos, todos esos cuervos eran negros, pero siempre existe la posibilidad de que el siguiente cuervo que observes sea blanco. Tu teoría sea refutada. Entonces es imposible probar, es imposible demostrar con certeza la verdad de un enunciado general. Eh, entonces se genera una incertidumbre porque no podemos demostrar o probar un enunciado general, y el problema podría ser formulado de esta forma. ¿Cómo podemos obtener conocimiento acerca de la realidad a pesar de esta incertidumbre inherente a la razón? A pesar de que todas nuestras leyes e hipótesis científicas tienen un cierto grado de incertidumbre, en el sentido de que son falibles. Cabe la posibilidad de que el día de mañana sean refutadas. Entonces vimos que una posible respuesta a este problema eh, es el enfoque probabilístico, que por cierto, antes de seguir avanzando, recordemos que este problema tiene que ver un poco con la validación de las teorías. Habíamos dicho que el método científico usualmente procede, ¿verdad?, de esta forma, ¿verdad? Se realiza una observación, digamos, a partir de un problema, ¿verdad? Se genera una hipótesis a partir de esas observaciones y después se somete esa hipótesis a prueba. Y esa etapa, ¿verdad?, de someter las hipótesis a prueba, que sería la fase de validación o el contexto de justificación, como habíamos visto en la clase pasada, eh, ahí está el problema, ¿verdad?, de que nosotros podemos observar muchas instancias que validen una hipótesis general, pero siempre cabe la posibilidad de que esa hipótesis en realidad sea falsa y que el día de mañana aparezca un contraejemplo. Entonces, para ubicar, digamos, dónde estamos y por qué es relevante para el tema de clase, ¿verdad?, que es la validación de las teorías científicas. Entonces, este enfoque probabilístico es una posible solución a ese problema. Particularmente la teoría de la confirmación bayesiana, ¿verdad?, que se llama así, eh, porque hace un uso extensivo, ¿verdad?, lo que sería el teorema de Bayes, que estudiamos la clase pasada, y que lo que hace el teorema de Bayes, ¿verdad?, te dice cómo, o sea, qué tanto tienen que cambiar tu grado de creencia en una hipótesis en base a la evidencia experimental, en base a la evidencia observada.
Bueno, no podemos demostrar un enunciado general, pero sí podemos aumentar su probabilidad, es decir, confirmarlo. Este es el lema del inductivismo, digamos, de este enfoque probabilístico. Habíamos dicho que había una probabilidad a priori de la hipótesis. Ese es el grado de probabilidad de la hipótesis antes del experimento, qué tan plausible es. Y una probabilidad a posteriori, que es el grado de probabilidad de la hipótesis después del experimento, es decir, después de observar la evidencia. O el grado de probabilidad dada la evidencia. Y el grado de confirmación es simplemente la diferencia entre esta probabilidad a posteriori y esta probabilidad a priori. Es decir, que tanto aumentó el grado de probabilidad de la hipótesis en base a la evidencia observada. Y la regla aquí es elegir siempre la hipótesis mejor confirmada. Entonces, digamos, es cierto que no podemos probar, no podemos demostrar un enunciado general, pero sí podemos confirmarlo y esto nos da una guía, una orientación para saber con qué hipótesis nos quedamos. Nos quedamos con la hipótesis mejor confirmada. Para repasar un poquito la lógica de la confirmación, que acá está en forma simplificada, más adelante vamos a ver por qué. Pero básicamente tenemos una hipótesis P y decimos que si P es verdadera, vamos a observar la evidencia Q. Finalmente se observa la evidencia Q, entonces concluimos que P, ¿verdad? Que esto habíamos dicho que es una falacia deductiva, es la falacia de afirmación del consecuente, pero inductivamente es válido. Y la forma que tenemos de sistematizar este tipo de razonamientos, de matematizar este tipo de razonamientos, es a través del teorema de Bayes. Porque el teorema de Bayes es el que te dice, dada la evidencia observada, la observación de esa evidencia, qué tanto soporte probabilístico le da a la hipótesis P. Entonces, P tiene cierto grado de probabilidad antes del experimento. Durante el experimento se observa que Q, eh, por la premisa I, ¿verdad? Que es esta, la observación de Q aumenta el grado de probabilidad de P. Entonces, la diferencia entre la probabilidad de P antes del experimento y después del experimento es el grado de confirmación de P. Y vemos que la observación de Q potencialmente aumenta el grado de confirmación de P. Esta parte ya hablamos. Y el teorema de Bayes, recuerden que es esta formulita acá, ¿verdad? Es decir, el grado de probabilidad de la hipótesis dada la evidencia es igual al grado de probabilidad de la evidencia dada la hipótesis. Es decir, con qué tanta probabilidad nuestra hipótesis predice la observación de E, es decir, esto de acá, multiplicado por la probabilidad a priori de la hipótesis dividido la probabilidad a priori de la evidencia. Pero eso está todo muy bien, ¿verdad? Pero hay otra idea que fue extremadamente popular durante el siglo XX, quizá hoy en día no tanto, fue perdiendo fuerza desde los 90, pero todavía hay adeptos. Y yo creo que independientemente de que te guste o no, eh, hay muchas cosas interesantes en este enfoque, que es el falsacionismo de Karl Popper, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito de la figura de Karl Popper, quién era Karl Popper. Bueno, él fue un filósofo vienés eh, del siglo XX, claramente, ¿verdad? Y creo que murió en el año 1994, algo así. Es una de las figuras más influyentes de la filosofía de la ciencia. Por influyente me refiero a que esté en lo correcto o no, probablemente sea el filósofo que más leen al que más le leen los científicos. Quizá la gente del Círculo de Viena, por ejemplo, no es tan leída por los científicos, pero los científicos generalmente que yo conozco por lo menos, le suelen leer a Popper, si le conocen a Popper.
Era muy, bueno, en 1932 publica su obra más importante, cuando era o sea, muy joven, creo que tenía 29, 30 años, que se llama La lógica de la investigación científica, y allí expone eh, prácticamente todas las ideas más importantes del falsacionismo. Eh, Fue muy crítico con las ideas del Círculo de Viena, que el Círculo de Viena, para aclarar un poco, el Círculo de Viena suscribía a esta teoría probabilística. Sobre todo figuras como Rudolf Carnap del Círculo de Viena trataron de llegar a una lógica inductiva mediante el uso de probabilidades, o sea, estaba muy dentro del campo del Círculo de Viena todo este tema. Pero Popper era muy crítico con estas ideas. Y como dato interesante también, Popper publicó muchos escritos sobre filosofía política, que también son bastante interesantes, sobre todo La miseria del historicismo y la famoso libro La sociedad abierta y sus enemigos. Bueno, ¿qué es lo que le critica Popper a este inductivismo o probabilismo, ¿verdad?, del Círculo de Viena y otros filósofos? Primero, él dice que no es posible demostrar enunciados generales debido al problema de la inducción. Bueno, eso es algo que en realidad tanto la gente del Círculo de Viena como Popper aceptan, eh, pero los proponentes del inductivismo dicen que es posible, sin embargo, confirmar estos enunciados generales, incrementar su grado de confirmación. Sin embargo, Popper dice que no, y su argumento es esencialmente que si la probabilidad se define como el número de casos favorables dividido el número de casos totales, en un universo infinito, el grado de probabilidad de un enunciado general siempre será cero. Porque si n es el número de casos favorables y el número de casos totales es infinito, entonces cualquier número dividido infinito es cero. Entonces él dice que todos los enunciados generales, por defecto, su grado de probabilidad es cero. Y si recuerdan el teorema de Bayes, si el grado de probabilidad a priori de una hipótesis es cero, acá hay una multiplicación y va a ser una multiplicación por cero. Entonces todo esto se cerea. En otras palabras, no importa la cantidad de evidencias que vos observes, siempre el grado de probabilidad de un enunciado general va a ser cero. No se puede incrementar, según la teoría de Popper. Entonces, este era su argumento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Si no podemos demostrar un enunciado general, si tampoco podemos incrementar su grado de confirmación, su grado de probabilidad. Él dice, lo importante en una teoría científica es que ésta sea falsable. ¿Qué es la falsabilidad? Una teoría científica es falsable si y solo si es posible concebir ciertas circunstancias que, si ocurriesen, refutarían la teoría. En otras palabras, la teoría es falsable si afirma que ciertos sucesos no deberían ocurrir. Esto es lo mismo que decir que la teoría hace predicciones precisas. Si estas predicciones resultan ser falsas, o sea, si ocurre algo que no debería ocurrir según la teoría queda refutada. Popper lo que se dio cuenta es que hay una asimetría entre la confirmación y la refutación. Él dice que la eh, confirmación no es un razonamiento válido porque está el problema de la inducción y todas esas cuestiones, pero por el contrario, la refutación es un patrón de razonamiento muy sencillo y que es deductivamente válido. Entonces, a lo mejor 500.000 instancias de un enunciado general no van a lograr confirmar a ese enunciado general, pero basta un contraejemplo para refutarlo. Esa es la gran asimetría entre la confirmación y la refutación que defendía Popper.
Entonces él dice lo que tenemos que hacer es concentrarnos en tratar de refutar las teorías, nuestras teorías, cosa que parece un poco intuitiva, pero ya vamos a ver un poquito más a dónde va Popper con esto. Entonces, esta sería una lógica de la refutación, ¿verdad? Si en simplificado, tenemos una hipótesis P y una evidencia Q, y lo que estamos diciendo es que según la hipótesis P, se debería observar el hecho Q. No se observa Q, entonces por lo tanto, la hipótesis P queda refutada. Y este patrón de razonamiento ustedes ya conocen, es un simple modus tollens. La teoría P predice que ocurrirá Q, ¿verdad? Como les dije, esto es lo mismo que decir que según la misma no puede darse el caso que no Q. O sea, que Q no ocurra o no se observe. En otras palabras, no Q es un suceso que, según la teoría P, no debería ocurrir. Sin embargo, se observa que no Q. Por lo tanto, la teoría P queda refutada, es decir, no P. Es un razonamiento obviamente válido, no hace falta introducir todo un aparato de lógica inductiva, probabilística, con todas las complicaciones que eso implica. Entonces, bueno, es eso. Y acá Popper introduce el concepto de grados de falsabilidad. Él dice que no todos los enunciados generales y no generales también, no todos son igual de falsables. Hay grados de falsabilidad. Pero, sin embargo, si el objetivo, o sea, si la premisa del método científico, si lo que tenemos que hacer como científicos es intentar falsar las teorías, como dijimos acá, entonces es importante que que nuestras teorías tengan un alto grado de falsabilidad. Es decir, nuestras teorías deben ser arriesgadas, deben hacer predicciones arriesgadas. Vamos a ver qué significa eso. Si no son falsables o tienen un bajo grado de falsabilidad, será muy difícil o imposible refutarlas. Bueno, la primera cosa que tenemos que notar es que el grado de falsabilidad es inversamente proporcional al grado de probabilidad. La probabilidad es lo contrario de la falsabilidad. ¿Por qué? Porque cuanto más probable es una teoría, menos hechos descarta como imposibles. Entonces hay menos oportunidades de falsarla. Es decir, hay una menor cantidad de hechos que si ocurriesen refutarían a la teoría. Entonces les voy a dar un ejemplo y les voy a hacer unas preguntas después. Pero bueno, tenemos un enunciado, ¿verdad? Mañana conocerás a alguien. Este enunciado es verdadero si mañana conoces a alguien, sin importar la hora. Mañana a las 8:35 conocerás a alguien. Este enunciado es verdadero si mañana conoces a alguien a las 8:35 y es falsa en todos los demás horarios, en todos los demás casos. Entonces, claramente hay más hechos que le refutan a esta hipótesis que a esta. Mañana a las 8:35 conocerás a alguien de apellido Ayala. Es una afirmación verdadera si mañana conoces a alguien a las 8:35 y que se apellide Ayala, y es falsa en todos los demás horarios y para todos los demás apellidos. Vos podés conocerle mañana a alguien a las 8:35, pero su apellido es Jiménez y ya queda falsada esta hipótesis. Entonces hay muchísimas más oportunidades de falsar esta hipótesis que esta y que esta. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de todos estos enunciados es más falsable? Tiro una pregunta para la clase, el que se anime a responder, que responda. La última es más falsable.
creo. Correcto. ¿Cuál de todos es el más probable? ¿Cuál es el que a priori tiene más probabilidades de ser verdadero? El primero. El primero porque admite una mayor cantidad de hechos confirmatorios. Entonces ahí se ve claramente que el más probable de todos es el menos falsable y el más falsable de todos es el menos probable. Les pregunto otra cosa también. ¿Cuál de todos estos enunciados es el más informativo? ¿Cuál es el que da mayor cantidad de contenido informativo? El último. El último. Entonces, y el último también es el más preciso. Entonces, claramente los conceptos de falsabilidad, eh, información y precisión están íntimamente relacionados. La teoría más falsable siempre va a ser la que te dé mayor cantidad de información. Y cuanto más información te da, por lo tanto, es más precisa, es más exacta. Por eso, las afirmaciones que hacen cierta pseudociencia, como por ejemplo la astrología, son muy vagas, no son muy precisas, son más o menos de este tipo, pero nunca le vas a ver a un astrólogo haciendo una predicción de este tipo, porque una predicción de este tipo es más arriesgada, es más falsable, tiene más probabilidades de ser falsa. Eh, pero afirmaciones de este tipo tienen más probabilidad de ser verdaderas. Entonces por ahí resulta que se confirma la predicción del astrólogo, pero claro, su predicción era tan vaga que había 1 millón de oportunidades de que se cumpla. Eh, entonces, la ciencia se caracteriza, ¿verdad?, por dar afirmaciones bien informativas, bien precisas. Eh, es una característica de la ciencia, eso para Popper, y que nosotros vamos a estudiar esto mejor en una de las clases que vienen, ¿verdad? Pero les dejo con esa idea. Entonces, acá hice un pequeño gráfico nomás, tenemos una teoría A y una teoría B, y vemos que la teoría A es más falsable porque dentro de la teoría A, solo estos hechos, eh, si se observan, ¿verdad?, confirmarían la teoría A. Si se observa este hecho, este hecho no está predecido por la teoría A, entonces si se observa un hecho como este, la teoría A quedaría falsable. Y hay muchos hechos que falsarían a la teoría A. Sin embargo, la teoría B admite todo. Básicamente cualquier cosa puede pasar y la teoría B sigue siendo verdadera. Entonces es menos falsable. Eh, bueno, entonces tenemos una definición ya acá de grado de falsabilidad a partir de todo esto que vimos. Vimos que el grado de falsabilidad es inversamente proporcional al grado de probabilidad. Entonces, el grado de falsabilidad de una hipótesis H se puede definir como la probabilidad de la hipótesis H menos 1. En una escala, asumiendo siempre una escala de 0 a 1. ¿Verdad? Las tautologías tienen el mayor grado de probabilidad, que es 1, pero el menor grado de falsabilidad. Tienen un nulo contenido informativo. No sé si alguien se acuerda acá qué eran las tautologías y si puede explicarme. Eso no tenía que ver con las tablas de verdad. La Sí, era proposición cuando que es las la verdadera tablas... en todo caso. Sí. Exactamente. Es una proposición que es verdadera en todos los casos. ¿Es falsable esa proposición? Pregunto.
¿Qué pasó, profe? No te escuché. Sí, si es falsable una proposición, digamos, una tautología, sería falsable. No, porque No, todas las proposiciones son verdaderas. claro, porque es verdadera, no importa lo que pase, es verdadera en todos los casos, no importa cuál sea el estado del mundo en ese momento, siempre va a ser verdadera. Pero por eso mismo tiene un nulo contenido informativo. Por eso las tautologías suenan vacías, parece que no estás diciendo nada. Por ejemplo, cuando decís que todos los triángulos tienen tres lados. Y claro, es obvio. Y es justamente por esta relación inversa que hay entre la probabilidad y la información o la falsabilidad. Las contradicciones tienen el menor grado de probabilidad posible, que es 0, pero el mayor grado de falsabilidad. Tienen el máximo contenido informativo debido a un principio de lógica proposicional que nosotros no vimos, pero que es el principio de explosión. El principio de explosión lo que dice es que vos de una contradicción podés deducir cualquier cosa. A partir de una contradicción, si una contradicción es verdadera, vos podrías deducir que, no sé, que la luna está hecha de queso y Marte está hecho de, no sé, de salsa de tomate. Por este principio de explosión. Entonces, ahí se ve claramente que tiene el máximo contenido informativo, digamos, todo podés deducir de eso, pero a su vez, ¿verdad?, el menor grado de probabilidad posible. Obviamente una contradicción lógica no es admisible, Popper no está diciendo que las contradicciones lógicas son lo mejor del mundo. Él lo que dice, por cierto, la contradicción lógica es lo contrario a la tautología. Es una proposición que su tabla de verdad es falsa en todos los casos. Pero bueno, Popper lo que dice es que las teorías científicas se encuentran entre estos dos extremos, siendo las más científicas las más falsables. O sea, aquella cuya probabilidad es cercana a 0. Entonces, esto es precisamente lo que dice Popper cuando él habla de elegir teorías arriesgadas o falsables. Entonces, allí él introduce también lo que se llama el grado de corroboración de una teoría. Él dice, pues sí, el científico, ¿cuál es el método científico para Popper? El método científico es someterle a la hipótesis a los tests más severos, más rigurosos posibles, es decir, en testear las predicciones más arriesgadas de esa teoría. A eso se refiere, ¿verdad?, con tests severos. Y nosotros, ¿cuál es la teoría que aceptamos? La teoría que aceptamos es aquella que haya, que siendo más falsable, o sea, que sea muy falsable y que haya resistido la mayor cantidad de intentos de refutación. Ese es el método científico. Y la aceptamos de forma tentativa, dice él. No es que la aceptamos como verdadera, sino la aceptamos tentativamente. Decimos, ok, esta teoría sobrevivió todos estos test rigurosos, entonces de momento vamos a decir que está bien. Bueno, entonces ahí él introduce el concepto de grado de corroboración, ¿verdad? Hay teorías que están mejor corroboradas que otras, es decir, que resistieron mayores intentos de refutación o pruebas más rigurosas que las otras. Entonces, estas teorías intuitivamente están mejor corroboradas. Sería parecido al concepto de grado de confirmación en el sentido de que cumple más o menos la misma función. Nos dice más o menos con qué teoría nos tenemos que quedar, por lo menos tentativamente, ¿verdad?
Pero como vamos a ver, son conceptos muy distintos. Bueno, dijimos entonces, este es el concepto de grado de corroboración, ¿verdad? Intuitivamente, ¿verdad? Que sea más falsable, que haya resistido la mayor cantidad de intentos de refutación. Pero Popper da una definición formal, una fórmula, que te diría, ¿verdad?, cuál sería el grado de confirmación, de corroboración de una hipótesis. Entonces, esta fórmula, la C, sí, simbolizaría el grado de corroboración. Entonces, esto se leería el grado de corroboración de la hipótesis H en base a la evidencia E y a mis conocimientos previos B. La B viene de background knowledge, es decir, conocimientos previos. Popper dice que el científico siempre trabaja con sus conocimientos previos. Entonces, el grado de corroboración, ¿verdad?, de la hipótesis, dada la evidencia en base al conocimiento previo B, sería igual a esta fórmula, que el numerador, ¿verdad?, de esta fórmula es lo más importante, porque el denominador, en realidad, Popper dice, no tiene un significado intuitivo, es simplemente una fórmula que él pone ahí para poder normalizar el grado de corroboración entre -1 y 1. Es decir, el grado de corroboración va a ser un número real siempre que va a estar entre -1 y 1. Y esa normalización, ¿verdad?, Popper hace introduciendo este denominador. Entonces, realmente el que hace todo el trabajo, el más importante de todos acá, es este numerador. Y este numerador es un grado de rigurosidad. Es decir, te dice, este test, este experimento en donde se observó esta evidencia E, ¿qué tan riguroso fue? Y eso nos da el grado de corroboración de la teoría. Ahora, tratemos de entender un poco intuitivamente esta fórmula. Bueno, y básicamente, la hipótesis predice que es altamente probable o incluso certero, ¿verdad?, que ocurrirá el hecho E. Entonces, acá vemos que la evidencia E tiene cierto grado de probabilidad, dada la hipótesis y el conocimiento previo. Esto significa que la hipótesis, teniendo en cuenta también el conocimiento previo, predice que va a ocurrir E. A lo mejor lo predice con un cierto grado de probabilidad, o a lo mejor lo predice con un grado de certeza. Tipo, la hipótesis dice, sí, esto se tiene que observar. Si la hipótesis es verdadera, esto tiene que ocurrir. El hecho E tiene muy baja probabilidad de ocurrir. El hecho E, independientemente de la teoría, es la probabilidad del hecho E. Entonces sería esta probabilidad. La probabilidad del hecho E da el conocimiento previo, sin asumir que la hipótesis es verdadera. Entonces, el grado de rigurosidad es la diferencia entre ambas cantidades. La probabilidad de E dada la hipótesis, que es esta, ¿verdad? La probabilidad E dada la hipótesis, que Popper también introduce ahí el conocimiento previo, ¿verdad? Y la probabilidad de E, o sea, la probabilidad a priori de E, ¿verdad? Entonces, intuitivamente lo que está diciendo Popper acá es que el hecho E, ¿verdad?, la observación de E, es muy poco probable. Es un hecho sumamente raro, que a lo mejor nunca se observó. A mí me gusta siempre dar el ejemplo de la teoría de la relatividad de Einstein con la curvatura de la luz. Nunca nadie vio la luz doblarse, ¿verdad? Entonces, pero la teoría de Einstein predecía eso. Entonces, la probabilidad de que se observe ese hecho a priori era muy baja.
Sin embargo, la probabilidad de que se observe ese hecho, si la teoría de la relatividad de Einstein es cierta, era altísima, porque la teoría, la curvatura de la luz, era una consecuencia lógica de la teoría de Einstein. Es decir, que la teoría de Einstein afirmaba, ¿verdad?, no sé, si la teoría de Einstein es verdadera, o sea, se tenía que observar sí o sí la curvatura de la luz. No podía no observarse la curvatura de la luz, dado que la teoría de Einstein era verdadera. Lo mismo con otras predicciones extrañas de la teoría de Einstein, como la dilatación del tiempo, las ondas gravitacionales que se observaron hace poco, en el 2017. Son todos hechos rarísimos, ¿verdad? De por sí, que a lo mejor nunca se observaron, pero que sin embargo la teoría de Einstein predecía que sí o sí se tenían que observar. Entonces, si se observan estos hechos, esos hechos le dan mucha credibilidad a la teoría. Cuando se observaron las ondas gravitacionales, por ejemplo, eso le dio muchísima credibilidad a la teoría de Einstein, porque es un hecho raro que prácticamente, si se observa, es prácticamente seguro que la teoría de Einstein es correcta. No puede ser coincidencia, digamos. Ahora, si nosotros tenemos una teoría que produce algo muy común, un hecho muy común que vemos todos los días, por ejemplo, no sé, que va a amanecer, ¿verdad? Y nosotros observamos después que amanece, y bueno, está bien, pero no es una, no le va a dar mucha credibilidad a nuestra teoría, a esa observación, porque es un hecho que nosotros sabemos que tiene nomás luego una alta probabilidad de ocurrir. Ocurre todos los días amanece. Entonces no es una evidencia que tiene un grado de sorpresa, no es sorprendente, a nadie le sorprende si amanece. Entonces no es una evidencia rigurosa para tu teoría. Entonces el grado de rigurosidad de ese test es muy bajo. Ahora, el grado de rigurosidad del test, cuanto más pequeña sea esta cantidad y más grande sea esta cantidad, más grande va a ser este grado de rigurosidad. Y digamos, se condice, ¿verdad?, con esta intuición de las que, les hablé recién, ¿verdad? De que la evidencia sorprendente da un mayor grado de credibilidad a la hipótesis. Popper no diría esto, ¿verdad?, porque no se le puede dar grado de credibilidad ni de confirmación a la hipótesis. Simplemente lo que dice Popper es que significa que pasó un test muy severo. Y la evidencia, que no es sorprendente, que sabemos nomás luego que tiene una alta probabilidad de ocurrir porque ya vimos 1000 veces que ocurrió. Bueno, esa clase de evidencia no es tan rigurosa, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer la prueba, ¿verdad?, con su calculadora, obviamente, ¿verdad?, si la probabilidad acá es muy alta, si esta cantidad es muy alta, pero esta cantidad también es muy alta, el grado de rigurosidad va a ser mucho más bajo. Entonces, intuitivamente, eso es lo que mide el grado de rigurosidad. ¿Qué tan severo es el test al cual vos le estás sometiendo a la teoría? Entonces, ¿verdad?, queda que esta diferencia entre el grado de probabilidad de la hipótesis dada la evidencia y el grado de probabilidad de la evidencia dada la hipótesis menos el grado de probabilidad de la hipótesis de la evidencia, este es el grado de rigurosidad del test, ¿verdad? Si asumimos que siempre hay un conocimiento previo B, entonces tenemos la fórmula de Popper, ¿verdad?, que es esta, que está acá, ya con el conocimiento previo incluido. El numerador. Cuanto más alto, mejor corroborada está la teoría. Una observación importante es que el grado de corroboración que otorga un hecho E a una hipótesis H decrece con el tiempo.
¿Por qué? Porque la probabilidad de E aumenta. Es decir, el hecho E, la observación de E, se hace menos sorprendente. Hoy en día, si volvemos a observar la curvatura de la luz o las ondas gravitacionales, ya va a ser mucho menos sorprendente que antes, porque es un hecho que ya observamos, un hecho conocido, y le va a otorgar un cierto grado de corroboración a la teoría de Popper, perdón, a la teoría de Einstein, pero va a ser menor. Ya no es más tan riguroso el test. Entonces va perdiendo su nivel de rigurosidad con el tiempo. Entonces, esto es lo que dice Popper en un libro, Realism and the End of Science, perdón por mi inglés, y de ese mismo en ese mismo libro, él saca esta fórmula. Y él dice, intuitivamente es altamente satisfactorio que solo la evidencia altamente improbable sea aceptada como significativa. Cuanto más improbable tu evidencia, más significativo va a ser que se observe eso. Intuitivamente, demandamos que solo los test severos deben contar y que cuanto más severos son, más peso tienen. Y ahora, para aclarar una duda que suele surgir cuando se habla de estos temas, ¿no es acaso el grado de corroboración la misma cosa que el grado de confirmación? No estamos cayendo en lo mismo. Popper insiste que su grado de corroboración no tiene nada que ver con el grado de confirmación. Son cosas totalmente distintas, y tiene que ver con el tema del grado de falsabilidad. Popper escribe lo siguiente: E debe ser resultado de un test severo, es decir, la observación de la evidencia E debe ser resultado de un experimento severo. Y esto, a su vez, involucra la demanda de que H debe ser altamente testable o falsable. Esto es, testable por test severos y, por lo tanto, altamente improbable o de alto contenido empírico. Entonces, la probabilidad de la hipótesis debe ser baja. O sea que la hipótesis debe tener un alto grado de falsabilidad. Y Popper demuestra matemáticamente que para alcanzar el máximo grado de corroboración 1, debe darse que el grado de probabilidad de la hipótesis sea 0. Entonces tenemos que, si el grado de probabilidad de la hipótesis es 0, es decir, el menor posible, su grado de corroboración va a ser 1, el mayor posible. Entonces son conceptos totalmente opuestos. Cuanto más grado de corroboración, menos probabilidad tiene la hipótesis. Es esa misma relación que dijimos hace rato, ¿verdad? De que el grado de falsabilidad o rigurosidad o severidad, ¿verdad? Es inversamente, es todo lo opuesto al grado de probabilidad. Entonces, ese es el argumento que da Popper, ¿verdad? Para decir que su grado de confirmación, que es algo probabilístico, no tiene nada que ver con el grado de corroboración. Que el grado de corroboración, él dice, no es probabilístico. Entonces, es esto, ¿verdad? Como la falsabilidad es inversamente proporcional a la probabilidad y el grado de corroboración es directamente proporcional al grado de falsabilidad, Popper deduce que el grado de corroboración es opuesto al grado de confirmación. Entonces, no son para nada la misma cosa, o por lo menos eso es lo que argumenta Popper. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los enunciados de observación, pero antes de seguir me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una pregunta, si se está entendiendo todo. Ok, parece que sí, pero si tienen preguntas, interrúmpame nomás, no hay problema. Una consulta, por favor. Sí, decime. Eh, creo entender eh, lo de la falsabilidad, pero
¿Puedes retroceder la diapositiva anterior? Ujú. En el último punto, Ujú. o sea, lo que no entiendo es por qué es diferente lo de la corroboración y confirmación. Parece un cambio de nombre, no otra vez. Sí, bueno, vamos a repetir este tema porque es importante. La falsabilidad es inversamente proporcional a la probabilidad. Creo que eso ya es un hecho que establecimos y que se entendió. Sí, ¿Eso está claro? eso sí. Ok, súper. Bueno, ahora, por otra parte, el grado de corroboración es directamente proporcional al grado de falsabilidad. ¿Por qué dice Popper esto? Porque para que tu grado de corroboración sea alto, el grado de probabilidad a priori de tu hipótesis tiene que ser muy bajo. Es decir, perdón, no de tu hipótesis, de la evidencia predecida por la hipótesis debe ser muy bajo. En otras palabras, la hipótesis tiene que hacer predicciones arriesgadas. Y cuanto más arriesgadas son las predicciones que hace una hipótesis, ¿qué pasa ahí? Es menos probable. Hay más oportunidades de que sea falsada esa hipótesis. ¿Por qué? Porque hace predicciones muy arriesgadas, predicciones que tienen un grado muy bajo de probabilidad a priori. Entonces, para que esto ocurra, ¿verdad? Para que las predicciones que hace tu hipótesis sean muy poco probables y muy arriesgadas, tu hipótesis misma tiene que tener también un grado bajo de probabilidad. Yo no expliqué nomás exactamente esta relación desde un punto de vista matemático cómo se da, pero Popper demuestra matemáticamente en este libro, pueden leer si quieren, que cuando el grado de probabilidad de la hipótesis es 0, el grado de corroboración es 1. Él hace una demostración matemática de ese hecho. Entonces, quiere decir que cuanto menos probable es tu hipótesis, más alto va a ser su grado de corroboración. Entonces, ahí él dice, ¿verdad? El grado de corroboración es directamente proporcional al grado de falsabilidad. Es decir, cuanto más falsable es tu teoría, en menos probables van a ser las predicciones que haga, y cuanto menos probables sean las predicciones que haga, menor va a ser su grado de corroboración. Entonces, a partir de eso, Popper deduce que el grado de corroboración es opuesto al grado de confirmación, ¿verdad? Más o menos por ahí va el razonamiento. Vos tenés una teoría muy falsable. Como tu teoría es muy falsable, hace predicciones muy arriesgadas, muy poco probables, y como hace predicciones muy poco probables, este grado de corroboración sube, porque dijimos que cuanto más pequeña es esta cantidad y más alta es esta cantidad, más grande es el grado de corroboración. No sé si ahí sí se entiende mejor. Entiendo mejor esa parte, de que cuanto más improbable es una teoría, más falsable es, y así se corrobora, ¿verdad? Pero Y cuanto más falsable es, sus predicciones son menos improbables. ya, pero Ajá. igual no me queda la diferencia entre confirmación y corroboración, porque podría decir, por ejemplo, que cuanto más arriesgada es una teoría, eh,
es más falsable y cuanto más falsable, más confirmable. Y no noto yo la diferencia con eso, con corroboración. Entre corroboración y confirmación, me Ajá. suena lo mismo. Sí, lo que pasa es que vos no estás solo. Hay otra gente, filósofos que dicen lo mismo. Eh, pero si le tomamos la palabra a Popper, él lo que dice es que eh, básicamente su argumento es, mira, yo matemáticamente, digamos, demuestro, ¿verdad?, que cuando la probabilidad de la hipótesis es 0, su grado de corroboración es 1. Y intuitivamente, ¿cómo se puede explicar eso? Y bueno, se puede explicar diciendo que la teoría falsable, como es muy falsable, hace predicciones muy poco probables, y como hace predicciones muy poco probables, esta cantidad es pequeña, esta cantidad es grande, entonces la diferencia entre ambas es grande también, y por lo tanto el grado de corroboración es grande también. Y ves que matemáticamente la definición es diferente, ¿verdad?, al grado de probabilidad. Pero también es cierto, como vos decís, y vimos eso en la clase pasada, que según el teorema de Bayes, si retrocedemos más atrás, el teorema de Bayes también dice, ¿verdad?, que si el grado de probabilidad de la evidencia es muy bajo y el grado de probabilidad de la evidencia dada a la hipótesis es muy alto, también, digamos, se da que el grado de probabilidad de la evidencia dada a la hipótesis es muy alto. Entonces, hay algunos filósofos, acá ya nos estamos metiendo en un tema medio profundo, pero sí hay algunos filósofos que dicen que Popper está confundiendo, está mezclando ahí el grado de probabilidad a priori con el grado de probabilidad a posteriori. Entonces, la demanda de Popper es, ¿verdad?, que el grado de probabilidad a priori de la hipótesis sea muy bajo, pero eso no quiere decir que el grado de probabilidad de la hipótesis dada la evidencia pueda ser muy alto. Entonces, cuando él le critica a los probabilistas, cuando el probabilista dice que hay que tratar de aumentar la probabilidad de la hipótesis, el probabilista lo que está diciendo es que hay que buscar las hipótesis cuyo grado de probabilidad después de la evidencia sea más alto. No necesariamente buscar las hipótesis que su probabilidad a priori sea más alta, que eso es lo que Popper dice que no está bien. Entonces, si vos no estás solo en esa duda, hay mucha gente que, bueno, no sé si mucha, pero hay filósofos que argumentaron que Popper realmente su grado de corroboración es nomás otra vez, al final, un grado de confirmación. Pero bueno, vamos a tomarle la palabra a Popper y vamos a creerle, ¿verdad?, cuando dice que son cosas distintas. Pero es una buena pregunta porque es un tema de debate filosófico ese. No sé si ahí está un poco más claro, creo, pero sí. Igual es tentativo nomás el tema con Popper, ¿verdad? Claro, pero en el caso probabilista también es tentativo, porque el probabilista nunca te va a decir que la evidencia que la hipótesis está demostrada. Entonces, por eso, hubo una serie de debates intensos, ¿verdad?, con gente del Círculo de Viena y otros, ¿verdad? Pero bueno, Popper insiste en que no, en que su grado de corroboración lo único que mide es el grado de severidad de los tests a los que se le sometió a la teoría, pero uno podría argumentar que el probabilista también tiene en cuenta el grado de severidad de los tests, por eso que acabamos de decir. Pero bueno, eso pueden investigar, ¿verdad?, si quieren. Es un tema muy interesante, la verdad, y me alegro que haya surgido la pregunta. Bueno, continuando un poco con los enunciados de observación.
Esto, bueno, digamos hasta acá, prácticamente ustedes ya tienen ya una idea del tema de cuál debería ser el método científico, ¿verdad? Según Popper. O sea, qué es lo que es el falsacionismo. Y ahora vamos a estudiar una consecuencia, ¿verdad?, del falsacionismo. En realidad no es una consecuencia del falsacionismo, es simplemente una idea de Popper que me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces tenemos enunciados de observación, ¿verdad? Los enunciados de observación son enunciados empíricos de observación, ¿verdad? Son aquellos que describen la observación de un hecho. Por ejemplo, se observa que el cuerpo A ejerce una fuerza de 4 newtons sobre el cuerpo B. Ese es un enunciado empírico de observación. La observación acá no se entiende solo como mirar algo con los ojos, o escuchar, o leer. Se refiere más bien al acto de medir una cantidad con cualquier instrumento. Es una medición. Ese instrumento pueden ser los ojos, los oídos, un telescopio, un barómetro, etc. Para Popper, los enunciados de observación también son provisionales, es decir, están sujetos a la incertidumbre del problema de la inducción. ¿Por qué dice Popper esto? Su argumento es que ninguna observación está libre de teoría. O sea, toda observación presupone una teoría. Entonces, para entender nomás la magnitud de lo que dice Popper acá, él dice que un enunciado de este tipo, por ejemplo, se observa que el cuerpo A ejerce una fuerza de 4 newtons sobre el cuerpo B. O un enunciado de observación puede ser: observo un cuervo blanco a las 5:35 AM. Esos enunciados están sujetos a la duda también, a la incertidumbre. ¿Y por qué dice él eso? Porque toda observación presupone una teoría. Popper dice que siempre cuando nosotros realizamos un enunciado de observación, la verdad de ese enunciado de observación presupone la verdad de una o más teorías. Por ejemplo, cuando el astrónomo observa que la Luna tiene cráteres, está presuponiendo el buen funcionamiento de su telescopio. Ergo, que las leyes de la óptica que se usaron para construirlo son correctas, por ejemplo. Entonces, el astrónomo podría decir: yo estoy observando 5 cráteres en la Luna. Pero podría venir alguien y decirle: ¿y cómo sabes que tu telescopio nomás no es el que no estaba funcionando bien? O está bien, pero tu afirmación depende de las leyes de la óptica que se usaron para construir el telescopio. ¿Y cómo sabemos que las leyes de la óptica que se usaron son correctas, ¿verdad? Entonces, digamos, todo enunciado de observación presupone alguna teoría, y esas teorías son refutables. Entonces, las leyes de la óptica son enunciados generales, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo de ahora, son enunciados generales acerca del mundo contingente. Entonces sufren del problema de la inducción. Son refutables. Entonces, las mismas observaciones experimentales están sujetas a revisión, según Popper. Y vamos a ver qué tipo de problemas genera esto después. Bueno, para resumir un poco la filosofía de Popper, de la ciencia, su filosofía de la ciencia se puede entender como una crítica a lo que se llama la concepción heredada de la filosofía de la ciencia. La concepción heredada es un conjunto de posiciones filosóficas que fueron defendidas por la filosofía de la ciencia tradicional, desde Mach, ¿verdad?, que es el siglo XIX, hasta los positivistas lógicos de principios del siglo XX. Y son ideas muy intuitivas, son ideas que a primera vista son, digamos, muy normales, no tienen nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar, Popper critica estas 3 ideas de la concepción heredada. La primera idea es que los enunciados científicos pueden ser confirmados por la experiencia. Y Popper dice: no, los enunciados solo pueden ser falsados. Es posible distinguir claramente entre el nivel empírico y el teórico.
Y Popper dice, no, los enunciados empíricos u observacionales están cargados de teoría. Y la última idea, ¿verdad?, es que la ciencia progresa por acumulación de descubrimiento. Fulanito descubrió una pieza del rompecabezas, después viene otro científico y le pone otra pieza al rompecabezas, y así por acumulación se va construyendo el conocimiento científico. Esa era la visión tradicional, y Popper dice, no, la ciencia progresa mediante la refutación o falsación de viejos conocimientos, no por la acumulación de los mismos. Viene alguien, pone una pieza en el rompecabezas, y después viene Popper y dice, no, esto queda refutado, y saca esa pieza. No es un conocimiento acumulativo. Pero Popper sí dice que la ciencia progresa. Popper dice que la ciencia progresa, solo que no de forma acumulativa, y vamos a ver a qué se refiere con eso. Justamente, ¿verdad? ¿Qué dice Popper sobre el progreso de la ciencia? Me quiero detener un poco en este tema, porque hasta acá la filosofía de Popper parece bastante pesimista. ¿Acaso solo podemos refutar a teorías? Si lo único que podemos hacer es refutar teorías, ¿cómo podemos decir que la ciencia hace progreso? Porque el progreso normalmente se entiende como algo acumulativo. No que viene alguien y rompe todo y, digamos, así digamos que el rompecabezas nunca se termina de armar. Entonces tenemos esperanza de que la ciencia alcance la verdad alguna vez. Como les dije, la noción de progreso existe en la filosofía de Popper, pero es un progreso no acumulativo. Para entender un poco de qué se trata esto, tenemos que entender la idea del realismo científico, que creo que lo hablaron ya con la profe Elena hace 2 clases. Pero repito, el realismo científico dice que existe una realidad independiente en nuestra mente y que la ciencia describe esa realidad. O sea, que los enunciados científicos son verdaderos, si se entiende la verdad como una correspondencia con la realidad. Realmente en filosofía hay muchos tipos de realismo. Hay filósofos, por ejemplo, que son realistas respecto de las matemáticas. Entonces, para estos filósofos, las entidades de las matemáticas, es decir, los números, los conjuntos, etcétera, existen independientemente de nuestra mente. Platón, por ejemplo, era un realista matemático. Pitágoras era un realista matemático. El sábado vamos a tener una clase, ¿verdad?, donde se expone una moderna teoría, ¿verdad?, del físico Max Tegmark, una teoría filosófica que dice que la realidad es matemática, ¿verdad? Pero en el caso del realismo científico, lo que nosotros estamos diciendo es que la realidad descrita por la ciencia, o sea, que la realidad es como la ciencia dice que es. Si la ciencia dice que existen los átomos, bueno, yo soy realista científico, entonces creo que existen los átomos. La ciencia dice que existen los genes, bueno, yo soy realista científico, entonces yo acepto que existen los genes. Pero hay un argumento contra el realismo científico que fue esgrimido por primera vez por Larry Laudan, un filósofo norteamericano, y es la meta-inducción pesimista. Y ellos dicen lo siguiente: ninguna teoría científica hasta la fecha fue verdadera. Todas terminaron siendo refutadas. Entonces no hay razón para creer que nuestras teorías actuales son verdaderas. Ni las teorías del futuro, ¿verdad?, que van a ser verdaderas. Popper, ¿qué tiene que decir ante esto? Por más que Popper siempre fue realista, el concepto de verdad era tabú cuando Popper escribió La lógica de la investigación científica, porque no era un concepto bien definido. Se le veía con un concepto muy metafísico. Pero después vino un lógico polaco llamado Tarski. Y Tarski rehabilita la legitimidad del concepto de verdad. Tarski da una definición lógicamente, matemáticamente precisa del concepto de verdad.
Entonces ahí ya los filósofos de la ciencia se sienten más libres de hablar de la noción de verdad, porque ya tiene sustento teórico, ¿verdad? Entre ellos Popper. Entonces Popper ahí introduce el concepto de verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? A lo mejor todas las teorías de la historia de la ciencia fueron estrictamente falsas. Basta con que una de las consecuencias de una teoría científica sea falsa para que toda la teoría sea falsa. Pero algunas están más cerca de la verdad que otras, dice Popper. Entonces, la teoría de Copérnico está más cerca de la verdad que la teoría de Ptolomeo, a lo mejor, por más que ambas son falsas o incompletas. La teoría de Newton está más cerca de la verdad que la de Copérnico, por más que la teoría de Newton estrictamente también es falsa. La teoría de Einstein está más cerca de la verdad que la teoría de Newton. La teoría de Newton fue superada por la teoría de Einstein. La teoría de Einstein, por ejemplo, hace predicciones correctamente que la teoría de Newton no hacía, por ejemplo, sobre la órbita de Mercurio. Y esto, ¿verdad? Aunque estrictamente hablando, todas sean falsas. Hay buenas razones para creer que la teoría de Einstein también es estrictamente falsa, por más que sea una teoría muy útil y que tenga muchas predicciones verdaderas. Sobre todo porque sobre todo porque es incompatible con la mecánica cuántica. Pero, ¿qué dice Popper ante esto? Él dice, bueno, algunas falsedades están más cerca de la verdad que otras. O sea, tienen mayor grado de verosimilitud. Por ejemplo, si ahora mismo son las 8:30 y yo le pregunto a alguien, le pregunto a Juan, ¿qué hora es? Y él me dice, y son las 8:32. Y después le pregunto a María, ¿qué hora es? Y son las 8:40. Los dos están errados, ¿verdad? Pero ¿quién está más cerca de la verdad ahí? ¿Quién le erró menos? Y Juan. Juan está más cerca de la verdad. Él es el que menos se desvió, ¿verdad? De la cantidad correcta. Entonces es más o menos intuitivamente ese concepto el que introduce Popper acá. Y él da una definición formal del concepto de verosimilitud. Él define una teoría como un conjunto de axiomas con sus consecuencias. Y esta noción, ¿verdad? Él toma de Tarski, ¿verdad? Que es este lógico polaco del que hablamos acá. Entonces, una teoría, ¿verdad? Es el conjunto de sus axiomas con sus consecuencias. El contenido de una teoría A es el conjunto de todos sus enunciados, los axiomas y sus consecuencias. B es la teoría verdadera, o sea, la verdad completa acerca del mundo. El contenido de verdad, CT, de la teoría A, sería entonces la intersección conjuntista entre A y B. A y B son conjuntos. No sé si alguien se acuerda acá de teoría de conjunto, pero o sea, igual no voy a detenerme mucho explicando este punto, ¿verdad? Pero son conjuntos, ¿verdad? Por ejemplo, A es un conjunto de enunciados, los axiomas con sus consecuencias, y B es un conjunto de enunciados también, porque también es una teoría. Solo que B es la teoría verdadera, asumiendo, ¿verdad?, que existe una teoría verdadera, una descripción 100% correcta de la realidad. Entonces, el contenido de verdad de A sería la intersección entre A y B. Es decir, los enunciados que tienen en común ambos, ¿verdad? Entonces, el contenido de falsedad, CF de A, se define como la intersección entre A y el complemento de B, KB. Que si se acuerdan de teoría de conjuntos, el complemento de un conjunto son todos los objetos que no son miembros de ese conjunto. Entonces, es muy lógico definir la falsedad, ¿verdad?, como el complemento de B, que es la teoría verdadera. Todos los enunciados que no están en B.
Entonces, ahí da Popper su definición de verosimilitud. Él dice que A es más verosímil que B, si y solo si el contenido de verdad de B es un subconjunto del contenido de verdad de A, y el contenido de falsedad de A es un subconjunto de el contenido de falsedad de B. Y alguna de estas dos relaciones de ser subconjunto de tiene que ser estricta. Es decir, uno de estos tiene que ser un subconjunto propio. Bueno, entonces eso es lo que dice Popper. Él da también una definición cuantitativa del concepto de verosimilitud usando probabilidades y cosas así. Ven que acá no hay números, acá hay puramente matemática discreta para conjuntos, pero él da también una definición cuantitativa que pueden leer, ¿verdad? Sobre eso, pueden investigarlo un poco. Pero bueno, esto creo que ya le da una idea de qué es la verosimilitud. Intuitivamente lo que está diciendo Popper acá es que el conjunto de verdades de A es mayor al conjunto de verdades de B. Es decir, la verdad es, o sea, A afirma más verdades que B, pero al mismo tiempo B afirma más falsedades que A. Entonces, eso, así es como define Popper la verosimilitud, ¿verdad? La relación de verosimilitud. Entonces, bueno, la teoría de verosimilitud de Popper fue criticada por Tichy, que era un lógico francés, me parece, en un paper de 1974, y dio lugar a todo un programa de investigación. Hay muchos filósofos que investigaron, ¿verdad?, este concepto de verosimilitud y trataron de mejorar la definición de Popper. Pero la moraleja de esto, de todo esto, es que la meta de la ciencia para Popper, ¿verdad? Todo esto es lo que diría Popper. La meta de la ciencia es llegar a la verdad. No sabemos si es posible alcanzar la verdad, pero sí podemos aproximarnos a ella de forma constante. La forma que tenemos de hacer esto es descartando las teorías falsas, el falsacionismo, y reemplazándolas por otras mejores. Es decir, que resistan los test que las anteriores no resistieron, que expliquen una mayor cantidad de hechos, etc. Estas probablemente también resulten ser estrictamente falsas. Esta es la famosa meta-inducción pesimista, pero sin embargo están más cerca de la verdad que las anteriores. Entonces, Popper acepta la meta-inducción pesimista, pero él no considera que eso sea un argumento válido en contra del realismo científico. ¿Por qué? Porque igual, por más que las teorías científicas sean estrictamente falsas, todas las que formulamos hasta la fecha, algunas de ellas están más cerca de la verdad que otras. Entonces la ciencia progresa, pero no mediante la acumulación de conocimientos, pues todo conocimiento es falible y generalmente termina siendo refutado, sino mediante el reemplazo de teorías falsas por teorías menos falsas, o sea, más verosímiles. Entonces, bueno, eso es lo que dice Popper, ¿verdad?, acerca del progreso. Tengan en cuenta que no todos los filósofos son realistas científicos. Hay muchos filósofos para los cuales la meta de la ciencia no es llegar a la verdad, sino simplemente que la ciencia sea un instrumento para hacer predicciones. Y estos son los antirrealistas, y pueden leer un poco sobre eso también si les interesa. Pero bueno, Popper es un realista y que logra conciliar un poquito el hecho de que las teorías son refutadas constantemente con la idea del realismo científico, con la idea de que las teorías científicas describen de forma más verosímil o menos, pero describen, digamos, la realidad. Yo quería proyectar, ¿verdad?, una entrevista a Popper, pero creo que no nos va a dar el tiempo tanto. A ver un poco qué horas son realmente.
Sí, yo creo que nos va a dar el tiempo para terminar los temas de hoy. Solo que es una entrevista en inglés, así que les voy a traducir. Lo que sí quiero que me digan es si se escucha el audio. En realidad el audio no importa tanto, ¿verdad? Porque está en inglés. Pero ¿se ve el video? El video se ve, pero yo al menos no escucho nada. Ok, bueno, el audio realmente no importa tanto. Pero sí les voy a estar traduciendo a ustedes lo que va diciendo Popper. A no ser que todos sepan inglés acá. No, voy a traducir entonces. Eh, las teorías científicas nunca pueden ser probadas. Empieza ya en seco con eso. Una teoría científica es rica con muchas consecuencias. Mucho puede ser deducida de ella. La prueba de que una de estas consecuencias es correcta no puede probar que todas las otras consecuencias son correctas. De esta forma, la teoría puede volverse más interesante, puede tener éxito, puede soportar los tests, pero no puede ser probada. Por otra parte, la teoría puede ser refutada. Esa es la asimetría entre confirmación y refutación de la que les hablé. Por ejemplo, si la observación de Eddington hubiese terminado de otra forma, Eddington es el científico que probó, o sea, sacó unas fotografías de unos eclipses, ¿verdad? Y ahí probó que la luz realmente se curva, según lo predicho por la teoría de la relatividad de Einstein. Si el experimento de Eddington no hubiese llevado a estas desviaciones, y ahí se cortó, parece. Bueno, uno tiene que esquematizar un poco, pero uno puede decir generalmente que el testing, o sea, la validación de la teoría, viene después de la teoría en la ciencia. Primero viene la teoría, la explicación especulativa, o si se quiere la hipótesis, o la conjetura, o la adivinación. Eso viene primero. Después uno trata de realizar experimentos para probar la teoría, o sea, para testear la teoría. Y la cosa importante aquí es que los experimentos son solo aparentemente creados para probar la teoría. En realidad, lo que pasa es que los experimentos deben ser creados para refutar la teoría cuando esto sea posible. El científico a veces se sorprende un poco cuando oye esto, cuando se le dice esto. Generalmente él no se da cuenta de esto. Uno conscientemente quiere encontrar pruebas para su teoría. Pero solo esos experimentos pueden darle soporte a una teoría. Bueno, creo que acá dice solo los experimentos que pueden darle soporte a una... los experimentos, o sea, solo los experimentos... no sé muy bien cómo traducir esto. Solo aquellos experimentos que pueden darle soporte a una teoría son aquellos experimentos que podrían refutar la teoría. Creo que eso es lo que dice ahí. La ciencia, por lo tanto, es esencialmente teórica. Toda la ciencia es esencialmente teórica. Esto también es, por cierto, una idea que completamente me distingue del llamado positivismo. Esto sería el Círculo de Viena.
este positivismo del que habla acá. Porque el positivismo siempre es anti-especulativo. En cambio, yo sostengo que la ciencia procede de forma especulativa. Toda la ciencia esencialmente procede de forma especulativa. La gente que creía en las verdades absolutas también creía que tenían la verdad absoluta en sus bolsillos. Ponen un montón, o sea, lanzan un montón de teorías que ellos dicen que son absolutamente ciertas. Y ahí es cuando la noción de la verdad absoluta fue precisamente rechazada por el pensamiento más modesto. Eso fue un error, dice Popper. La actitud correcta es decir que hay una verdad absoluta, pero desafortunadamente nosotros sabemos que inclusive si expresamos la verdad, nosotros no vamos a saber si realmente es verdadero lo que estamos diciendo. No tenemos forma de mostrar eso. Una teoría científica es quizá cierta en el sentido de verdad absoluta, pero no podemos probarlo. Nosotros no podemos saber si es verdad. Todo lo que podemos decir es que tuvo éxito, es decir, pasó los tests. No podemos, por decirlo así, tener la verdad en nuestros bolsillos. Inclusive si nosotros la tenemos en nuestros bolsillos, no podemos saber que la tenemos. No podemos identificarla como verdadera. Y por esa razón, esto es todo por el problema de la inducción y la incertidumbre y todas esas cosas. Y por esa razón la noción de verdad absoluta se debe usar con mucha cautela. Eso es como un ideal, o como lo que Kant llamó una idea regulativa. Una idea regulativa nos guía, regula nuestro pensamiento, pero no es una idea que podemos alcanzar y decir, bueno, tenemos la verdad. Hay, por supuesto, proposiciones simples que nosotros sabemos que son verdaderas, pero las proposiciones más interesantes, yo creo que ahí se refiere a las tautologías y demás cosas, que no son interesantes, ¿verdad? Porque tienen poco contenido informativo. Pero dice, las proposiciones más interesantes, nosotros llegamos más cerca a la cuestión de la verdad a través de la discusión, a través de la discusión crítica en esos casos. Y las proposiciones científicas realmente difíciles siempre permanecen como conjeturas, es decir, como algo tentativo. Pueden ser buenas conjeturas y también muy bien corroboradas y muy bien probadas. O sea, probadas en el sentido de test, tipo de que se le sometió a un test. Pero siempre terminan como conjeturas, o sea, siempre se quedan como conjeturas. Nosotros constantemente vemos que nuestras teorías resultan ser falsas. Y en los casos en donde no encontramos todavía que son falsas, podemos anticipar que van a ser falsas, van a resultar ser falsas. Esta discusión de la verdad es muy importante, porque es solo una vez que nosotros, digamos, preparamos o sentamos, digamos, una noción de verdad absoluta, que nosotros realmente podemos ver qué tan modestos tenemos que ser. O sea, lo modestos que tenemos que ser.
Porque nosotros no tenemos ningún criterio de verdad. Simplemente no tenemos ningún criterio de verdad. Porque nosotros no tenemos la verdad en nuestros bolsillos. A esto yo le llamo falibilismo, es decir, la teoría de la falibilidad. Es la falibilidad no solo de cada persona, sino de la ciencia, que es una cuestión, una posición muy importante. Lo que se llama falibilismo requiere, por decirlo así, como adicionalmente, que nosotros sentemos la noción de una verdad absoluta mediante la cual, o por la cual nosotros medimos nuestros errores de juicio y nuestras debilidades. Bueno, y ahí tienen muchas ideas importantes de Popper, el falibilismo, la verdad como un concepto regulativo, como un ideal inalcanzable al cual podemos aproximarnos de a poco y otras cosas más interesantes. Y esto está en la presentación, ¿verdad? Hay dos frases que me parece que encapsulan muy bien las ideas de Popper. Los científicos intentan eliminar sus teorías falsas, intentan dejarlas morir en su rincón. El creyente, hombre o animal, perece junto a sus creencias falsas. La historia de la ciencia, como la de todas las ideas humanas, es una historia de sueños irresponsables, de obstinaciones y errores. Sin embargo, la ciencia es una de las pocas actividades humanas, quizá la única, en la cual los errores son criticados sistemáticamente y muy a menudo corregidos. La ciencia se autocorrige a través de la refutación, de la crítica, de tratar de buscarle defectos, digamos, a las cosas. Y la ciencia también es democrática. Vos pones un paper, todo el mundo puede ver eso. Pues cuando publicas un resultado, lo dejas abierto al escrutinio potencialmente de cualquier persona. Y cualquier persona puede encontrar un defecto en tus resultados. Y así es como la ciencia tarde o temprano se autocorrige. Por más que haya fraudes y todo, tarde o temprano siempre se suelen, ¿verdad?, descubrir. Y esto es lo que dice Popper, ¿verdad? Por esto Popper hace mucho énfasis en la reputación, ¿verdad? Y bueno, enlaza muy bien con esta idea. Ahora, bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy en lo que respecta a Popper. Y esta última media hora que queda aproximadamente, en este tiempo ahora quiero hablar un poco de dos desafíos filosóficos para la validación de nuestras teorías. Para cerrar un poco esta sección sobre validación de las teorías científicas, voy a dar un desafío filosófico para la refutación y otro desafío filosófico para la confirmación. Que son los dos procesos, ¿verdad?, que entran en juego cuando nosotros sometemos nuestras teorías a las pruebas, a los experimentos. Puede dar uno de dos resultados, ¿verdad? O puede ser confirmada o refutada. En realidad, si vos sos popperiano, no puede ser confirmada, puede ser corroborada. Pero bueno, entonces vamos a ver estos dos problemas filosóficos. El primero es la tesis de Quine-Duhem. Quine era un filósofo norteamericano y Duhem era un filósofo francés, concerniente a la teoría de la reputación. Entonces, esto más que nada afecta a la teoría de Popper, que gira, digamos, en torno al concepto de reputación principalmente. Y el segundo, que es la paradoja de los cuervos, le afecta más a la teoría de la confirmación bayesiana, ¿verdad? Porque gira más en torno al concepto, ¿verdad?, de confirmación. Entonces, los enfoques probabilísticos son los que sufren con la paradoja de los cuervos. La paradoja de los cuervos realmente no existe en la filosofía de Popper. Entonces empecemos con el primero, ¿verdad?, con la tesis de Quine-Duhem. Es un desafío para la falsación. Porque la teoría de Popper depende de que el científico pueda discernir claramente cuándo una teoría fue refutada.
Pero resulta que no es tan fácil decidir si una teoría fue realmente refutada o no. Parece un proceso claro, pero está un poco embarrado. Entonces, en particular, tenemos la idea de que hay experimentos cruciales, ¿verdad? Experimentos que definen decisivamente si una hipótesis es verdadera o falsa. Un experimento crucial en la historia de la ciencia, por ejemplo, es el experimento de Michelson-Morley, que descartó para siempre la idea de que hay un éter, ¿verdad? Pero la descartación, ¿verdad?, de una teoría no es un asunto tan sencillo. Entonces vamos a ver la lógica de la refutación otra vez, pero esta vez reformulada ya con todos los detalles. Y vemos que en realidad nosotros tenemos una hipótesis P y una serie de condiciones iniciales y una serie de supuestos auxiliares o de hipótesis auxiliares. Y eso realmente es lo que nosotros contrastamos con el experimento. Es imposible contrastar una ley o una hipótesis contra el experimento. Siempre vos tenés que poner condiciones iniciales, es decir, rellenar la ecuación con números reales, ¿verdad? Entonces, no hay forma de aplicar una fórmula, una ecuación, una ley científica sin meter esas condiciones iniciales dentro de la fórmula, ¿verdad? Entonces nosotros queremos, no sé, testear la ley de Newton sobre la aceleración, ¿verdad? Y hay una fórmula, ¿verdad?, que te dice cuál va a ser la aceleración de un cuerpo cuando se somete con a cierta cantidad de fuerza. Pero vos no podés contratar esta teoría si no especificás exactamente cuál es la masa de ese cuerpo y qué tanta fuerza le estás aplicando. Y esas son condiciones iniciales de tu experimento. Entonces a eso se refiere. Y las hipótesis auxiliares son hipótesis como, por ejemplo, en el caso del telescopio vimos, digamos, las leyes de la óptica, ¿verdad? Esas serían, por ejemplo, hipótesis auxiliares. Entonces, nosotros decimos que toda esta conjunción implica que se va a observar la evidencia Q. Pero observamos que no Q, ¿verdad? No se observa Q. Entonces podemos concluir que esta conjunción es falsa. No es cierto que P y C1 y C2 y C3, etcétera, etcétera. Y esto es modus tollens. Y después, por ley de simplificación, si se acuerdan, ¿verdad?, es una regla de la lógica proposicional, la ley de simplificación, podemos concluir también que que no P, o podríamos concluir que no C1, o podríamos concluir que no A3, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te dice esto? Que cuando falla el experimento, vos le podés culpar a la hipótesis, podés concluir que no P, pero también nada te impide, la lógica no te impide culparle a alguna de las condiciones iniciales o a alguna de las hipótesis auxiliares. Entonces vos puedes decir, sí, el experimento falló, pero lo que pasa es que mi telescopio nomás no estaba bien calibrado, o lo que pasa es que las condiciones iniciales no eran las que creíamos, no se midió bien, y le salvas a tu teoría, ¿verdad?, de la refutación. Entonces, teóricamente es posible hacer esto. La lógica de la refutación no te lo impide. Vos podés culparle a la hipótesis o a las condiciones iniciales o las hipótesis auxiliares. Entonces, ¿cómo vos sabés qué es lo que realmente fue falsado por el experimento? ¿Fue falsada la hipótesis? ¿O fueron falsadas las condiciones iniciales? ¿O fueron falsadas las hipótesis auxiliares? ¿Qué es lo que prueba tu experimento? Y la lógica de por sí no te dice eso. Entonces, esto, por ejemplo, es aceptable
¿verdad? Tenemos si P, IC1, IC2, etcétera, etcétera. Entonces Q, no Q, por lo tanto, no es cierto que P, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un modus tollens entre la premisa 1 y la premisa 2. Y por ley de simplificación lógica sobre la fórmula 3, podemos concluir que no P, es decir, la hipótesis fue refutada, la hipótesis es falsa. Pero también, esto también es Pero esa válido. simplificación, ¿acaso es correcta si es o sea, ¿cómo es? Una seguidilla de disyunciones nomás son, o sea, y la simplificación era válida para la conjunción, no para No, las son, disyunciones. acordate que el símbolo de la conjunción es el piquito para arriba. Esto es una conjunción. Exacto. Y lo que va a Sí. quedar al aplicar ley de Morgan a eso van a ser disyunciones y esa disyunción no se puede simplificar tan así. No, acá estamos aplicando el modus tollens, no la ley de Morgan. No, me refiero para concluir, no P. A vos decís que directamente no se puede concluir no P de esta Y conjunción, o no, sea que tú ya puedes porque concluir va P. va a ser la negación de P, disyunción, la negación de C, disyunción, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que el razonamiento acá es ¿cuándo es falsa una disyunción? Perdón, una conjunción. ¿Cuándo podemos afirmar que no se da el caso que P, IC1, IC2, IC3, etcétera, etcétera? Cuando al menos uno de sus conjuntos o sus miembros, de los miembros de la disyunción, eh, no se da. Es decir, que nosotros podemos concluir no P y podríamos, o sea, a partir de ese razonamiento, ¿verdad? Podemos concluir que no P. O sea, es una aplicación válida de la ley de simplificación por ese motivo, ¿verdad? Porque si vos estás afirmando que P y C1, y C2, y C3, etcétera, etcétera, y estás negando todo eso, eso implica que uno de los miembros de la conjunción no se da. Entonces, podés concluir vos con la negación de cualquiera de estos miembros de esta conjunción. O sea, es válido. Parece Ok. extraño, pero es una aplicación No, que válida le de llamen la... ley de simplificación nomás no me cierra, pero, o sea, de acuerdo a ese razonamiento que estás haciendo, sí, entiendo. Ujú. Pero a eso yo no le llamo generalmente ley de simplificación. Pero no Ok. importa. O sea, Pero bueno, o sea, lo importante es que se entienda, ¿verdad? La idea de que uno está autorizado a concluir lógicamente con cualquiera de con la negación de cualquiera de los miembros de esta conjunción. Eh, Esto también sería válido. Es decir, vos podés echarle la culpa eh, a la segunda condición inicial y decir que realmente lo que fue falsado acá fue la segunda condición inicial. Entonces tu hipótesis sigue intacta. Y podrías hacer lo mismo con una de las hipótesis auxiliares. Entonces la lógica por sí misma no te dice, ¿verdad?, qué fue realmente lo que fue falsado con el experimento. Todo lo que podemos afirmar es que al menos uno de los enunciados en uno ha sido falsado, sin saber cuál de todos. Entonces, ¿es la hipótesis P la que ha sido falsada? ¿O fueron las condiciones iniciales? ¿O a lo mejor hemos rechazado alguna de nuestras hipótesis auxiliares? Bueno, ese es el problema de la tesis de Duhem-Quine. Entonces, un científico dogmático, digamos, para salvarla de su hipótesis, siempre puede culparle a uno de sus supuestos auxiliares o alegar que las condiciones iniciales no eran las correctas. Lo curioso es que a veces esto está bien. Hay casos en la historia de la ciencia en los que un rechazo prematuro de la teoría hubiese sido el curso erróneo de acción. Entonces, a veces es correcto culpar a un supuesto auxiliar, y un ejemplo es
el descubrimiento de Neptuno. Lo que pasaba es que la órbita de Urano presentaba muchas irregularidades que contradecían la teoría de Newton. En lugar de dar la teoría de Newton como refutada, lo que hizo el astrónomo Le Verrier es proponer que había un planeta más, Neptuno, y que ese planeta, su fuerza gravitatoria estaba distorsionando la órbita de Urano. Y estaba en lo correcto. Finalmente se observó que Neptuno existía. Estaba ahí un planeta más. Pero otras veces no. Y acá tenemos el caso diametralmente opuesto. La órbita de Mercurio presentaba también ciertas irregularidades, por lo que se propuso que había un planeta adicional entre Mercurio y el Sol, Vulcano le llamaron a este hipotético planeta, y que este estaría, ¿verdad?, afectando la órbita de Mercurio. El mismo Le Verrier demostró que esto no era posible. Y finalmente, las anomalías en la órbita de Mercurio fueron explicadas cuando los astrónomos rechazaron la teoría de Newton en favor de la teoría de la relatividad de Einstein. Este es el problema famoso de la precesión de la órbita de Mercurio, que la teoría de la relatividad de Einstein predice las observaciones correctas, mientras que la teoría de Newton realiza predicciones incorrectas. Entonces, está ese problema. ¿Cómo sabemos cuándo debemos aceptar los supuestos auxiliares y rechazar la teoría, y cuándo debemos rechazar los supuestos auxiliares y mantener la teoría? La lógica de por sí no te dice qué hacer. Corramos riesgo de errar por ser o muy dogmáticos o bien demasiado escépticos. Popper estaba al tanto de esta dificultad y su propuesta era que el científico debe decidir de antemano qué hipótesis auxiliares le parecen lo suficientemente corroboradas como para no seguir sometiéndolas a crítica y no rechazarlas en el caso de que las predicciones fracasen. Es decir, vos tenés que decir, bueno, esto, para este experimento, yo por convención, digamos, voy a aceptar que estas hipótesis tipo son indiscutibles. No voy no estoy autorizado a rechazar estas hipótesis, pero más que nada como una decisión convencional, ¿verdad? Entonces acá se cuela el bichito de la subjetividad en la ciencia, entonces no parece una decisión una solución muy satisfactoria a este problema. Y de hecho este problema persiste en la filosofía de la ciencia. Pero bueno, para que estén un poco al tanto, ¿verdad?, de que no es tan tajante, ¿verdad?, este tema de la refutación. Y esto es un problema para el falsacionismo. Bueno, pasando un poco a la paradoja de los cuervos, este ya es un desafío para la teoría de la confirmación. La paradoja de los cuervos fue formulada por un libro que escribió, en un libro, ¿verdad?, que escribió el filósofo Karl Kemper, del Círculo de Viena. Entonces les pongo acá la lógica de la confirmación reformulada. En realidad no reformulada, me parece que me equivoqué acá. Tenía que poner también acá las condiciones iniciales y demás cosas. Pero bueno, no es una cosa relevante para nuestro problema. Lo que sí tenemos que tener claro es que según la lógica de la confirmación, tenemos una hipótesis P y una serie de supuestos auxiliares y demás. Y decimos que si la hipótesis P es verdadera y se dan las condiciones iniciales, supuestos auxiliares, etc., se va a observar Q. Entonces se observa Q y eso le da un soporte probabilístico a P. Y esto es un modus ponens, en realidad no es tanto un modus ponens, porque no es un modus ponens válido, deductivamente válido. Pero como dijimos hace rato, ¿verdad?, sí es probabilísticamente válido. Entonces, ¿qué dice Campbell, verdad? Acá yo tengo una formulación, ¿verdad?, de la oración, todos los cuervos son negros, pero
en el lenguaje no de la lógica proposicional, sino en el lenguaje de la lógica de primer orden o de predicados, que nosotros no estudiamos, pero les explico rápidamente. Este símbolo, que parece una A al revés, significa todo. O sea, que lo que se está afirmando se aplica para todo nuestro dominio de discurso, es decir, para todos los objetos de los que estamos hablando en ese momento. Y dice entonces que el objeto, para cualquier X, ¿verdad? Para todo X, ese X sería el sujeto, sería una variable, ¿verdad? Que representa un sujeto, y esta C grande representaría el predicado. En este caso, el predicado es un cuervo. Y en este caso sería el predicado es negro. Entonces, esta fórmula se lee para todo X, ¿verdad? Acá me faltó una X en realidad. Voy a corregir eso rápidamente porque se les puede confundir. Bueno, para todo X, si X es un cuervo, entonces X es negro. Que es exactamente lo mismo que decir todos los cuervos son negros. Entonces, por una ley que se llama, una ley de inferencia que se llama la ley de instanciación universal, tenemos que A ya es un objeto concreto, ¿verdad? Ya no es más una variable, ya es un objeto concreto. A es un cuervo y A es negro. Es decir, si A es un cuervo, A es negro en realidad. Se voy a corregir después. Entonces de ahí tenemos una premisa, ¿verdad? A es un cuervo, entonces por lo tanto podemos concluir que A es negro. La frase todos los cuervos son negros es lógicamente equivalente a todos los no cuervos son negros, son no negros. O sea, la oración para todo X, si X es un cuervo, entonces X es negro, es lógicamente equivalente a un poco acá, me parece que tengo un error. Sí, este debería ser diferente acá, esta proposición. No, no, N, ¿verdad? Implica no sé, así. Sí, debería ser al revés. Exactamente. Bueno, voy a corregir esto. Y también hay otra cosita más, ¿verdad? Que ya voy con eso. Debería ser esto así. Y también esto. Acá. Bueno, ahí estamos bien, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora sí, ¿verdad? Todos los cuervos son negros, es lógicamente equivalente a todos los no negros, son no cuervos. Es decir, que si un objeto no es negro, entonces no es un cuervo. Ahora bien, una manzana roja es un no cuervo y es un no negro. Entonces, ¿quiere decir esto que observar una manzana roja confirma la hipótesis de que todos los cuervos son negros? Porque después de todo, es una manzana roja, ¿verdad? Es una instancia de un no cuervo, no negro. Entonces, es una instancia, ¿verdad? De esta proposición, de esta hipótesis general. Así que significa esto que observar una manzana roja confirma la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Intuitivamente no parece que la ciencia funcione de esa forma en la vida real,
¿verdad? Un ornitólogo no es que agarra y ve un celular y dice, ah, mira, una prueba más de que todos los cuervos son negros. Así que intuitivamente no parece que sea así, pero la lógica de Hempel parece impecable. Para solucionar este problema, la filósofa polaca Janina Josiasson propuso que la observación de una manzana roja, de hecho, confirma la hipótesis de que todos los cuervos son negros, pero en una cantidad tan baja que no vale la pena ni considerarlo. Y ella, en un escrito, ¿verdad?, argumenta, ¿verdad?, matemáticamente porque ella piensa esto. De todas formas, no es una solución muy satisfactoria. Intuitivamente, una manzana roja no tiene nada que ver con que los cuervos sean negros. No debería dar confirmación a la hipótesis ni siquiera por un chiquitito, como dice Josiasson. Entonces el problema está claro. Debemos tener en cuenta la relevancia semántica entre la hipótesis y los casos observados. Una manzana roja no tiene ninguna relevancia semántica con la hipótesis de que los cuervos son negros. La manzana roja, el enunciado observamos una manzana roja, habla acerca de manzanas rojas, pero el enunciado todos los cuervos son negros habla acerca de cuervos negros. El significado, los significados, ¿verdad? No están relacionados, ¿verdad? Uno está hablando de una cosa, el otro está hablando de otra cosa, entonces falta como una conexión de relevancia semántica ahí. Pareciera ser que eso es lo que falla acá. Pero formalizar lógicamente de una manera rigurosa, precisa, esta noción de relevancia semántica no es muy sencillo. Entonces, digamos que el problema sigue, ¿verdad?, ahí, pero es un problema que toda buena teoría de la confirmación debería intentar aclarar, ¿verdad? Y es por eso la discusión continúa, ¿verdad? Bueno, con eso concluye la clase de hoy. Estas dos clases son muy importantes, ¿verdad? Porque el tema de la validación de las teorías científicas es un tema que va muy en el fondo del método científico. Es muy central a la metodología científica este tema de someter a las teorías a experimentos. Y con suerte toda esta discusión de esta clase y la clase anterior iluminó un poco este tema de la relación entre la evidencia y la hipótesis, qué nos dice la observación de cierta evidencia acerca de la hipótesis, la valida, la confirma, cómo tenemos que elegir entre varias teorías en base a la evidencia experimental, cómo interpretamos, digamos, los experimentos. Entonces, no sé, si tienen alguna duda, me pueden preguntar ahora. Y si no, cerramos la clase. Yo hoy subo la presentación y seguramente mañana, de todas formas, se va a subir el video también. Pero sí, si tienen alguna duda, podemos responderla ahora. Ok, parece que quedó todo claro. De todas formas, si tienen preguntas, nos escriben y nosotros vamos a tratar de responderlas. Y bueno, les esperamos el sábado. El sábado, como saben, esto se anunció por el correo y en el tablón, pero por si no vieron los mensajes, les cuento ahora que la clase del sábado se va a hacer de 2:30 a 4:30, por un inconveniente que tuvo el expositor. El expositor es Inocencio Ortiz, él es un matemático paraguayo, estudió en Brasil, y nos va a estar hablando, ¿verdad?, de esto que les mencioné también hace rato,
Es una teoría del físico Max Tegmark, que dice, ¿verdad? Postula, ¿verdad?, que el universo es de cierta forma matemático. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de la relación entre las matemáticas y la realidad y temas interesantes, así que les invito a participar. Si no pueden, igual se va a grabar la clase, pero obviamente estaría bueno que estén ahí para hacer preguntas. Entonces, muchas gracias por la atención, y nos vemos el sábado con suerte y terminamos por ahí. Buenas noches. Gracias. Nos vemos, chao. Nos vemos. Suerte.